Bueno, chicos, vamos a empezar con la clasificación de ángulos. La clasificación de ángulos se va a dividir en dos partes. Una la vamos a clasificar por sus lados y otra la vamos a clasificar por sus ángulos. Vamos a empezar por sus lados. Si tiene tres lados iguales, se va a llamar equilátero. Si tiene dos lados iguales, se va a llamar isósceles. Si no tiene ningún lado igual, A, B y C, se va a llamar escaleno. Pues equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y escaleno, ningún lado igual. Aquí, por lógica, si los tres lados son iguales, automáticamente los tres ángulos son iguales. Análogamente aquí, si tenemos dos lados iguales, sus ángulos correspondientes también son iguales. Si no tenemos ningún lado igual, ningún ángulo va a ser igual. ¿Vale? Esto me va a ayudar cuando estemos haciendo algunas definiciones. Si yo veo que tengo dos ángulos iguales, automáticamente tendría dos lados iguales. Pues esto me va a ayudar en algunas demostraciones. Pues esa es la primera clasificación. La segunda. Acutángulo. Si los tres ángulos son menores a 90 grados, ¿sale? Que en este caso sería que los tres ángulos sean agudos. Si los tres ángulos son agudos, automáticamente es un acutángulo. Rectángulo. Si tenemos un ángulo, como su nombre lo dice, recto. ¿Qué quiere decir que es recto? Que tiene un ángulo de 90 grados. Si tenemos un ángulo de 90 grados, se va a llamar un ángulo rectángulo. Obtusángulo. Quiere decir que uno de los ángulos es mayor a 90 grados. ¿Sí? Lógicamente, es mayor a 90 grados, es obtuso, pues es mayor a 90 y menor a 180. Porque la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Pues este ángulo que tenemos no me puede quedar 180, porque este más los otros dos tiene que dar 180. Pues este tiene que ser menor, pero va a ser mayor a 90 grados. Pues tenemos un ángulo mayor, tenemos un ángulo de 90 grados y todos sus ángulos son menores a 90 grados. Pues aquí esta va a ser la clasificación por ángulos, esta va a ser la clasificación por lados. Dependiendo cada uno de ellos, vamos a tenerla por lados o por ángulos. En varias ocasiones vamos a ocupar una categoría, en otras vamos a ocupar otra categoría. Incluso en algunas demostraciones vamos a ir mezclando unos con los otros. Por ejemplo, hay ocasiones que hay triángulos rectángulos que son isósceles, pero un triángulo rectángulo, de acuerdo al teorema de Pitágoras, que vamos a ver más adelante, la suma de sus cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues este triángulo jamás puede ser equilátero, pero sí puede ser rectángulo. Estos dos ángulos también en ocasiones, como aquí se ve claramente, son iguales, el escaleno y el obtusángulo, pero bueno, pues no va a ser una regla. Y aquí el equilátero es un caso especial, es un acutángulo. Todo triángulo equilátero automáticamente es acutángulo, nada más que no es al revés. Todo triángulo acutángulo no es equilátero. Puede ser que este sea 50, 60 y 70. Pues los tres ángulos serían menores a 90 grados. Sería un acutángulo. Pero no es equilátero porque ninguno de sus ángulos son iguales. Se tienen algunas semejanzas, pero no siempre se van a cumplir. Esa es la primera parte, que es la clasificación de los triángulos. Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con las rectas notables en el triángulo, que son la mediatriz, bisectriz, altura. Pues definimos un triángulo. Vamos a definir sus alturas. Las alturas van a ser aquellas que pasan por el vértice opuesto y sean perpendiculares al lado de enfrente. Pasen por el vértice y sean perpendiculares. Si son perpendiculares y pasan por el vértice opuesto, en este caso serán las
alturas. Y el punto donde cruzan las tres alturas se llama ortocentro. La bisectriz va a ser la siguiente. La bisectriz va a ser aquella que parte el ángulo exactamente en dos partes iguales. Aquella que parte el ángulo exactamente, bueno, aquí ya no me fui tan exacto, un poquitito más arriba. Parte el ángulo exactamente en dos lados, ángulos iguales. Parte el ángulo a la mitad. Pues esta va a ser la bisectriz. La bisectriz, y esto va a ser el incentro. El incentro va a ser donde cruzan las tres. Ahora, la siguiente va a ser la mediatriz. Vamos a cambiar de lado. Va a pasar por el punto medio, exactamente la mitad, y el vértice opuesto. Aquí este sería mi punto medio. Lo mismo, calculamos el punto medio y el vértice opuesto. Calculamos el punto medio y el vértice opuesto. Y aquí calculé el punto medio y el vértice opuesto. ¿Sí? Vamos a calcular el punto donde están cruzando. Estas son las medianas. Y el punto donde cruzan son las, es el baricentro. Y por último, ¿cuál va a ser el último que vamos a manejar? Van a ser la mediatriz. Que va a ser como que una combinación de estas dos. ¿Por qué? Porque va a ser el punto medio y perpendicular. No necesariamente tienen que cruzar por el vértice. Calculo el punto medio y perpendicular. Calculo el punto medio y perpendicular. Hay ocasiones que incluso aquí el punto llega a quedar afuera del triángulo. No se llegan a espantar si llega a quedar afuera del triángulo. ¿Sale? Circuncentro. El incentro siempre vive dentro. El ortocentro y el circuncentro en algunas ocasiones llega a quedar fuera. Y el baricentro también va a quedar dentro. Pero en estos dos hay ocasiones en las que quedan afuera y hay ocasiones en las que quedan adentro, dependiendo del tipo de triángulo que tenemos. En los escalenos, en algunas ocasiones estos puntos llegan a quedar afuera. Si llegan a quedar afuera, no hay ningún problema, se quedan afuera y ahí se dejan. ¿Sale, chicos? Estas son las rectas notables en el triángulo. Son 4, mediatriz, bisectriz, alturas y medianas. Y los puntos donde cruzan serían ortocentro, incentro, baricentro y circuncentro.